Una de las cosas, iglesia, una de las cosas que Pedro pudo entender y que Dios me muestra esto para que tú y yo podamos entender con mucha claridad, que los discípulos aprendieron las enseñanzas de su maestro, pero Pedro entendió muy claro que uno no puede subir al cielo. ¿Sí me entiendes? Jesús estuvo con ellos sobre la tierra y recibía cara a cara las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, resucitó y regresó al cielo. Pero antes de irse les dijo: no los dejaré huérfanos. Rogaré al Padre que envíe otro consolador para que esté con vosotros. O sea, que no estamos solos, iglesia, no estamos solos. La iglesia de Jesucristo jamás ha estado sola hasta el día de hoy. Pedro entendió que Pedro no podía subir al cielo porque no había llegado su hora todavía. Pero Pedro entendió que él sí podía provocar que los cielos se abrieran a su favor. Eso sí lo entendió con claridad. Padre, yo no puedo ir a ti porque estoy en la tierra, pero Padre, yo sé que tú a través de tu Espíritu puedes venir a mí. Algo que Satanás estorba hasta el día de hoy, que el diablo sabe que la guianza, que la dirección verdaderamente viene del Espíritu Santo. Por eso tú y yo nos damos cuenta siempre de algo. Antes que tú puedas percibir que el poder de Dios desciende sobre ti, antes que tú puedas percibir que la unción del Espíritu Santo se pasea entre nosotros, antes tú vas a darte cuenta que va a venir una opresión terrible sobre el pueblo, una opresión que te va a robar o quiere robarte la libertad en tu espíritu, para que ni siquiera digas gloria a Dios, ni siquiera digas aleluya, o que te quedes dormido sentado ahí en tu silla. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que siempre Satanás tratará de hacer en el pueblo de Dios: cerrar sus bocas. Porque si la iglesia se pone de acuerdo, si dos en la iglesia se ponen de acuerdo, cualquier cosa que pidan será hecha por mi Padre que está en los cielos. Cuando tú ves a una iglesia que está quieta, que no habla, no glorifica, no exalta, que vive, eso significa, iglesia, que hay demonios callándote, tapándote la boca. Por eso sientes una opresión. La opresión es un demonio que te tapa la boca, que te roba la libertad en tu espíritu. Pero cuando tú empiezas a orar, cuando tú empiezas a exaltar, cuando tú empiezas a darle la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, ahí tú provocas que los cielos empiecen a ser abiertos a favor de ti, iglesia. Ahí provocas que el reino de los cielos se acerque sobre tu vida espiritual. Ahí provocas que el poder de Dios descienda sobre una iglesia que le adora en espíritu y en verdad. Jesús dejó una iglesia de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. El joven son los que tales adoradores buscan.
alimentar de Dios, iglesia. Te puso un espíritu para que tú pudieras crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Alguien alabe a Jesús. Esto Pedro lo supo. Esto Pedro lo entendió. No puedo subir a mi Padre, pero tú sí puedes bajar aquí a mí. Eso provoca que los cielos sean abiertos. Eso provoca que el Padre se levante de su trono. Eso provoca que venga en tu ayuda, que envíe ángeles, arcángeles, querubines, serafines, que envíe el poder de su Espíritu Santo y destruya y derriba a todo principado, toda potestad, todo hueste de maldad. Tú y yo tenemos que provocar que el mismo diablo nos tenga miedo a nosotros, porque el diablo es sombra de muerte, pero nuestro Dios es la luz del mundo, la que disipa todo espíritu de muerte. Alguien alabe a Jesús. Tiene más presencia de música que la voz. Seguimos, iglesia. Eso fue lo que entendió Pedro. Jesús se fue. Jesús es el camino. Ya el camino se fue, pero envió a alguien que nos va a guiar en ese camino. Se llama Espíritu Santo. Esta iglesia de cerrar los cielos, Satanás lo ha logrado en muchísimas organizaciones llamadas la Iglesia de Jesucristo, pero no en todas, no en todas. Todavía hay un pueblo que le alaba en espíritu y en verdad. Todavía hay un pueblo de adoradores en el espíritu. Todavía hay adoradores que nacen del agua y del espíritu. Todavía hay adoradores, todavía hay una iglesia que oye su voz. Mis ovejas oyen mi voz. Todavía hay corderos del Señor sobre la tierra. Todavía hay ovejas que oyen la voz de su Creador. Mateo 3:16. Pon más presencia en la voz, please. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y los cielos le fueron abiertos. Ahí el mismo Dios Padre, iglesia, se goza con los hijos que abren los cielos, que se permiten que los cielos se abran a favor de ellos. Tanto se gozó el Padre con Jesús, que descendió sobre él. No solamente se quedó en el cielo oyéndolo, sino que envió al Espíritu Santo y descendió como paloma sobre Jesús. Y el Padre, al abrir los cielos, le dice a Jesús, le dice a la gente: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y si tú te vas al capítulo 17 de la transfiguración, le dice a los que están alrededor de él: a él oí,
a oír la voz de Dios, iglesia. Y esto Pedro lo enseñó cuando el mismo Jesucristo le enseñó a orar. Por eso la oración empieza con Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú pides del Padre? Que venga a nosotros su reino. Nosotros por el momento no podemos subir a Él. Por el momento no podemos ir a Él. Pero Él sí puede bajar sobre este lugar. Él sí puede venir a donde tú estás y yo estoy. Él es un Dios omnipresente. Él puede estar en toda la tierra y al mismo tiempo en el cielo. Ahora siéntelo. Ya llegó el Consolador. Ya llegó el Espíritu de Dios. Y hasta aquí con nosotros. Poderoso Rey. Maravilloso Dios. Glorioso Jesús. A eso viniste, iglesia. A llenarte de Él. A eso viniste. A ser lleno de su Espíritu Santo. Este es el momento. Los cielos se están abriendo. Y esa paloma llamada Espíritu Santo está descendiendo como descendió con Jesús en el río Jordán. Iglesia, vístete de poder. Iglesia, vístete de la gloria de Dios. No eres una persona común. Somos los hijos de Dios sobre la tierra. Seguimos, iglesia. Desde tu interior fluirán ríos de agua viva. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló, pastor, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar, iglesia, con denuedo la palabra de Dios. La iglesia de Jesucristo, la que es la iglesia de Jesucristo, habla con denuedo la palabra. Cuando se para en el púlpito, cuando se para, no lo cambies, cuando se para enfrente de una congregación, cuando se paran las plazas, cuando va de casa en casa, esa persona habla con denuedo la palabra de Dios. Oiga, pastor, ¿y qué significa hablar con denuedo la palabra de Dios? La palabra denuedo significa hablar con poder, hablar con decisión. Y esto es lo que aplicas tú cuando tú eres lleno por el Espíritu Santo. Ahí es donde Dios va forjándote, o sea, formándote a través del Espíritu Santo. Los hombres y las mujeres violentas son las que predican con denuedo, con poder, la palabra de Dios. Pastor, y cuando el denuedo viene sobre nosotros, ¿qué pasa en nuestras vidas? Hay decisión,
de que las cosas no sean solamente así. Hay una decisión de arrebatar el reino de los cielos. El reino de los cielos baja, pero los violentos, las valientes, son los que arrebatan el reino de los cielos. Son los que pueden entrar en él. No necesitamos ir al cielo, iglesia. La iglesia de Jesucristo no necesita ir al cielo. Como pastor, entonces vamos a existir. No. En el tiempo que vives en la tierra, no necesitas ir al cielo. Lo que tú necesitas y yo necesito y tú necesitas es bajar el cielo sobre la tierra. Ese es nuestro trabajo, de bajar el poder de Dios sobre las personas cautivas, enfermas, oprimidas. Ese es nuestro trabajo. Ahí es donde Dios prepara su iglesia. Ahí es donde Dios empieza a enseñarle cosas grandes y ocultas que su iglesia no conoce. Ahí es donde no deja huérfana la iglesia. Ahí es donde empieza a dirigir el Espíritu Santo sobre su iglesia, para que el Espíritu Santo sea el que nos lleve a toda la verdad en Cristo Jesús. Esta es la iglesia de Jesucristo. Por la que Cristo viene a la iglesia. ¿Estará aquí esta iglesia? Seguimos. Iglesia, el de nuevo nos forma. El de nuevo forma varones, forja varones, forma mujeres de unción, de poder y de gloria de Dios. Y todo empieza desde la profundidad de nuestro corazón. En nuestro corazón tiene que haber el servir a Dios. Ahí es donde se logra la comunión. Mientras no haya esta expectativa en tu vida, iglesia, jamás tendrás una comunión con el Espíritu Santo. Muchas personas piensan y creen que con creyendo y bautizándose ya, no. Tienes que esperar a que la paloma, a que el Espíritu Santo venga sobre ti. Venga y justifique tu fe. Venga y te llene de dones, de poder, de unción, para que tú puedas representar legítimamente el nombre de Jesucristo sobre la tierra, porque eres el pueblo de Dios. Dios tiene un pacto con su iglesia. Y ese pacto es que la iglesia tiene que adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Porque esto te provoca a ser el verdadero adorador en espíritu y en verdad. En la tierra hay muchos que se llaman la iglesia de Jesucristo, pero lamentablemente no son adoradores en espíritu y en verdad, porque nunca han nacido del Espíritu Santo. Jesús les había dicho a sus discípulos: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero ese camino, esa verdad, esa vida se fue. Los apóstoles se entristecieron
cuando Jesús murió. Aquel Jesús que les enseñó todas las cosas. Estaba siendo crucificado y estaba metiéndose en un lugar. Y se entristecían porque Jesús les había dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero ese camino, esa verdad y esa vida se les fue. Ahora, ¿cómo ellos lograrían llegar a ese camino si ese camino está en el cielo? Y esto, iglesia, es algo que la mayoría de las personas llamadas cristianas no han podido entender hasta el día de hoy. ¿Estás conmigo, iglesia? Hoy, iglesia, no solamente tú puedes subir al cielo, sino puedes hacer que el cielo baje a ti, iglesia. Pedro entendió con mucha claridad que él no podía subir al cielo, pero Pedro entendió que sí podía hacer bajar el mismo cielo sobre él. Así tú y yo, nosotros. Aquí nomás se trata de que tú lo provoques. El reino está esperando que lo provoques para que pueda descender sobre nosotros, para que pueda bajar, para que pueda llenarnos el espíritu de vida y vida en abundancia, iglesia. Y esto lo aprendió cuando el mismo Jesucristo lo enseñó a orar. Una persona que no sabe orar, iglesia, no va a poder provocar que el reino descienda sobre él. Pero una persona que sabe orar, ¿cómo vas a orar? ¿Cómo vas a provocar que el cielo baje sobre ti? ¿Qué tienes que decir? ¿A quién tienes que ir? Al Padre. Al Padre. Cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, les dice: cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. No vas a decir que Señor Jesús, no vas a decir Espíritu Santo, no, vas a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Oiga, pastor, ¿y para qué queremos que el reino de los cielos descienda sobre nosotros? Para que tú entonces, bajo la música, para que tú entonces y yo podamos hacer la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Cuando el cielo baja, el Espíritu desciende sobre ti. El Espíritu te enseña lo que tú tienes que hablar. El Espíritu te da el renuevo y te da el poder de Dios para que los cielos se bajen sobre ti, para que los cielos sean abiertos, para que alguien en el cielo pueda descender a favor de ti, de mi iglesia. No estamos solos. Dios envió a Consolador. Wow. ¿Por qué, pastor? Porque el mismo Espíritu Santo es el que te conecta con el mismo cielo. Porque el Espíritu Santo hoy es el contacto entre Dios y los hombres hasta este momento.
Tú y yo podemos lograr la comunión con el Padre y el Hijo hoy a través del Espíritu Santo, iglesia. Pero qué lamentable es que muchas personas llamadas la Iglesia de Jesucristo están sacando al Espíritu Santo, iglesia, al que los va a llevar a toda la verdad, lo están sacando de las iglesias. Por ello, hoy en día no se ve la investidura del poder de Dios sobre la mayoría de las llamadas iglesias de Jesucristo. Por eso hoy en día no se ve el denuedo, o sea, el convencimiento, el poder de Dios en las iglesias, estar bajo la unción del Espíritu Santo. Que la iglesia ahora, la iglesia ha usado un método diferente al que la palabra enseña. Ahora el que convence a las personas, ahora es el mismo hombre, usando astucia y no permitiendo que Dios sea el que traiga el convencimiento sobre las vidas de las personas. ¿Quién eres tú, iglesia, para tomar un lugar que no te corresponde? Tu trabajo es enseñar, predicar, pero el trabajo del Espíritu Santo es el de convencer a cada uno de los corazones. Y el que creyere y vuelva humillado será salvo. Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto es el porqué, iglesia. Así como muchos entran a la iglesia, así salen también. Porque no se van convencidos por el Espíritu Santo. Ese es el problema por el cual no hay cambios en la vida de las personas. Hoy pasa lo mismo que sucedió con el apóstol Pablo. La misma historia vuelve a repetirse. No hay demostración del Espíritu Santo y del poder de Dios. Por eso hoy vemos una iglesia llamada de Jesucristo. La vemos desanimada. Si escrito está, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. No lo que tú pienses, sino lo que Él diga, mande y ordene. Alguien a la de Cristo. Una de las cosas, iglesia, que tú y yo tenemos de saber es que las armas que tú y yo utilizamos no son carnales, sino son espirituales. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Padre, le faltó, pastor, le faltó Jerusalén, Samaria, Judea. Sí, pero ya sabes que hasta lo último de la tierra. Mi pregunta es: ¿dónde quedaron esos testigos de Jesucristo? Pastor, ¿y por qué sucede esto hasta el día de hoy? Porque muchos llamados a la iglesia de Jesucristo cambian la verdad por la mentira del diablo. Ese es el problema. Las iglesias cambian la verdad por la mentira del diablo y quieren ver cosas poderosas
de Dios actuar sobre la iglesia y así nunca jamás se podrá. Por ejemplo, pastor, dígame un ejemplo. Llegas a la iglesia, llegan enfermos. ¿Hay enfermos aquí hoy? No. Gracias, Señor. Cuando llegas a esa iglesia y llegas enfermo, el pastor, para quitársela rápido, te dice: el tiempo de los milagros ya terminó. El tiempo de los milagros fue en el tiempo de los apóstoles, con Pablo, con Pedro. Pero eso ya, el tiempo ya terminó, ya no hay milagros. Quieren hacer a Jesús mentiroso, pero si nuestro Señor Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy, por todos los siglos de los siglos, ¿acaso el poder de Dios ha menguado, iglesia, hasta el día de hoy? ¡Claro que no! 1 Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo lo deja clarísimo en la palabra de Dios: no ignores acerca de los dones del Espíritu Santo. Si la palabra, cámbiale, si la palabra dice: no quiero que ignores esto, ¿por qué la iglesia de hoy lo ignora? Por esto la misma iglesia abrió las puertas del diablo. ¿Y qué hizo el diablo con las doctrinas? Ay, pastor, por eso todos lo sabemos, pues nos empezó a bombardear. Así es. ¿Y cómo bombardea? Sí, Señor. ¿Cómo bombardea el diablo a las doctrinas? ¿Cómo bombardea el diablo a las doctrinas? ¿Cómo? ¿A través de qué? ¿Cómo el diablo bombardea las doctrinas? ¿Cómo los va quitando del camino? ¿Cómo los va quitando de la verdad? ¿Cómo los va quitando de la vida eterna? ¿Cómo? No sería cuando... No les digo. Sería cuando que iban a adorar ídolos. Adorar ídolos. Iglesia, Satanás está bombardeando a las doctrinas, creando sus propias doctrinas de demonios. Establece a otro Jesús. Ok, la iglesia de Jesucristo tiene a Jesús en su corazón. Entonces, para que ya no haya más iglesias de Jesucristo, yo voy a establecer a otro Jesús. Si Pablo dice en Gálatas 1:11, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, yo voy a bombardear a todas las iglesias estableciendo evangelios de hombre. Que el hombre sea quien dirija la iglesia y no que sea Dios a través del Espíritu Santo. Voy a ejercitar los sentidos espirituales de los hombres para que lo que ellos piensen o lo que ellos crean, eso sea. Entonces, ¿dónde quedó el Espíritu Santo, quien te enseña todas las cosas o te lleva a toda la verdad y a toda justicia? ¿Dónde quedó el Espíritu de Dios? ¿Dónde está esa iglesia? Guiada por el Espíritu
está el Espíritu de Dios. Esa iglesia que hay sanidad divina, porque ahí mora el Espíritu de Dios. Esa iglesia que tiene la libertad en su espíritu de poder adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Esa es la iglesia de Jesucristo. Esa es la que Jesucristo dejó sobre la tierra. Ese es el evangelio de verdad que se predica, no un evangelio diferente de hombres, sino un evangelio del que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso muchas personas llamadas cristianas quieren que Dios les salve, pero están en la doctrina equivocada, están recibiendo un evangelio maldito. ¿Cómo Dios les va a poder auxiliar si no es a Dios al quien están adorando, al quien alabe Cristo? Por eso hoy podemos ver que en las iglesias hay gente que se está muriendo, gente enferma, cautiva, oprimida. Ya ves que cuando empezamos había una presión. Satanás dijo, con estos demonios no les voy a robar la libertad del espíritu a la iglesia. Pero cuando los cielos se abrieron, empezó a descender el poder de Dios y pudrió los yugos, rompió cadenas y le dio libertad a tu lengua, a tu boca, de exaltar al que vive por los siglos de los siglos. No hay nadie como nuestro Dios. Jamás habrá nadie como nuestro Dios, iglesia. El Dios de Abraham, de nuestro padre Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso, cuando a Pablo el mismo Jesucristo le empieza a revelar que venían tiempos peligrosos sobre la tierra, tiempos peligrosos sobre las iglesias, donde no se sufriría la sana doctrina, donde sino teniendo comezón de oír, se amontonarían maestros conforme a sus propios pensamientos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La palabra fábula significa cuentos. Y hay alguien que dice, cuentos chinos, pastor, cuentos chinos. Efesios 4:14. ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué pide de la iglesia? Para que ya no sean niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Por la estratagema de los hombres. Oiga, pastor, y es que yo siempre he leído, pero nunca me han dicho qué significa la palabra estratagema de los hombres. La palabra estratagema significa tener el hombre una acción hábil y engañosa para desarmar a los hombres. O sea, se empiezan a hablar puras mentiras del diablo. Agarran la Biblia y empiezan a adulterarla con mentiras del diablo. Cosas que jamás el Espíritu Santo ha hablado o ha dicho. ¿Alguien alaba a Cristo?
Y esta iglesia es hasta hoy lo podemos encontrar en todas partes. Por eso vemos iglesias desarmadas. Una iglesia desarmada es una iglesia que no trabaja con los dones espirituales. ¿Sí me entiende? En una iglesia donde no hay el don de fuego o de poder de Dios o el de hacer milagros, si no hay el don de sanidad, va a ser una iglesia que va a estar muriendo. ¿Sigues aquí? ¿Por qué? Porque en esa iglesia no hay poder. Ahorita el mismo hospital, los mismos médicos, al ver que la iglesia, al ver Dios que la iglesia se durmió en sus laureles, está capacitando médicos que le puedan ayudar más a la iglesia. Alguien alabe a Cristo. Si Dios estableció la iglesia de Jesucristo para ayudar a la sociedad, para que la sociedad no pagara miles y miles de pesos, fue un regalo que Dios dejó sobre la iglesia, para que a través del pueblo, el hacer milagros, libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, esos ciegos que no conocen la verdad, esos ciegos que guían, son guías de ciegos. ¿Por qué crees que Dios se ha tardado en venir Jesucristo? Porque hoy hay una iglesia llamada de Jesucristo, congregadas, pero lamentablemente, desde el que está al frente hasta el último, jamás ha nacido del agua y del Espíritu. ¿Cómo va a guiar ese pueblo a una iglesia a toda la verdad? ¿Cómo? Si para esto se necesita ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el que te lleva a la verdad y a la vida eterna en Cristo Jesús. El problema no termina aquí. Esas falsas doctrinas se han encargado de confundir a tanta gente. ¿Sí estamos? A tantas personas. Esas falsas doctrinas se han encargado de sacar de la verdad a los que todavía son niños espirituales. Entonces, ¿vamos a ayudar a Dios o no vamos a ayudar a Dios como iglesia? Por eso, cuando el cristiano es un bebé, es un niño espiritual, cualquier viento de doctrina se lo lleva como río, porque no conoce la verdad, porque nunca la verdad le ha hecho libre, nunca se le han abierto los ojos del entendimiento para que pueda conocer las Escrituras con verdad a través del Espíritu de Dios. Fíjate, no lo traigo aquí, pero me lo está dando el Señor ahora. Hebreos capítulo 5. Versículo 11. ¿Qué dice el encabezado?
advertencia contra la apostasía, pastor, dice. Esto es apostasía, iglesia. Ser un bebé espiritual es vivir en apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Tardos para oír qué? ¿Tardos para oír qué? ¿Quién tiene tos? ¿Dice quién tiene tos? No, póngase. La voz del Espíritu Santo. La voz de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Sí me entiendes? Las personas que no oyen la voz a través del Espíritu Santo, pero son cristianos, son bebés espirituales. ¿Sí me entiendes? Son bebés espirituales. Y siempre Satanás a los bebés espirituales son a los que se los lleva entre las patas, porque no han madurado, no conocen la verdad de Cristo Jesús, porque solamente hablan los rudimentos de la palabra de Dios, el principio de la palabra de Dios, para que tú me enseñes la leche espiritual no adulterada, en otras palabras. Pero Pablo se molesta con la iglesia de los hebreos, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Y no quiero preguntarte, iglesia, cuántos años tienes de ser cristiano, de haber recibido a Cristo en tu corazón. Tampoco quiero hacerte esta pregunta a ti, sino quiero que tú solamente empieces a analizar esta palabra. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, no hombre, pastor, ¿qué me va a enseñar usted a mí? Yo tengo 50 años de ser cristiano. ¿Y de qué te han servido los 50 años? ¿De qué te han servido los 30 años? Los 40 años, ¿de qué te han servido? Si todavía estás bebiendo leche espiritual. Alguien alabe a Cristo. Por eso Pablo se molesta cuando llega a la iglesia de los hebreos y les dice: después de tanto tiempo tienes necesidad de que te vuelva o de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Sabes dónde tú y yo recibimos los primeros rudimentos? ¿Sabes cuándo tú y yo recibimos los primeros rudimentos? ¿Cuándo, maestra? Pues, aquí te hacen reír a su esposa. No entiendo mi padre, ¿se entiende? Cuando venimos a los pies de Cristo. Iglesia, los primeros rudimentos los recibimos cuando estamos en la escuela dominical, desde niños. Cuando vamos y tenemos una maestra de la escuela dominical, la maestra nos dice: érase una vez que un hombre llamado, un joven llamado David, por ejemplo, él fue y se paró delante del gigante Goliat y le cortó la cabeza. Esos son los rudimentos. Eso es lo que enseña la palabra, pero es el principio de la enseñanza en la palabra de Dios. ¿Sí me entiendes? Eso es leche espiritual, no adulterada. Esos son los primeros rudimentos. Cuando Pablo llega y se encuentra con una iglesia ya de muchos años, Pablo se molesta y Pablo le dice: después de tanto tiempo, todavía tienes necesidad de leche espiritual y no de un alimento sólido, porque el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez, las que por el uso tienen sus sentidos. Está hablando de los sentidos espirituales
espirituales, no de los naturales, no de los naturales. Está hablando de los espirituales, del nuevo nacimiento de Cristo Jesús. ¿Estás aquí, iglesia? Pastor, ¿y qué más dice? ¿Qué más es un niño? Un niño espiritual es aquel que confunde los sentidos naturales por espirituales, que en vez de ejercitar los sentidos espirituales, ejercita los sentidos naturales. A ver, viejito, enséñame aquí. Mira. Yo creo que aquí dice esto porque así yo lo entiendo. Entonces así debe de decir. Esos son rudimentos. Tú no tienes que usar tu mente para recibir una palabra que viene del cielo. Por eso cuando tú y yo nos bautizamos del agua y del Espíritu, nacimos del Espíritu, y en el Espíritu nos da la mente de Cristo, para que tú y yo en esa nueva mente de Cristo podamos ejercitarla a través de esa oído espiritual, podamos oír la voz de Dios en nuestro espíritu, el que nos guía a toda la verdad y a toda justicia. Alguien habla de Cristo. Vamos llega a la iglesia de los hebreos y se encuentra con una iglesia de niños espirituales, entendiendo con su mente natural una palabra espíritu, una palabra que es espíritu y es vida. Por eso Pablo se molesta y les dice Pablo a la iglesia de los hebreos, porque debiendo de ser ya maestros, estoy en Hebreos 5:12, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuál es el principio o los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habíais llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de un alimento sólido. ¿Por qué crees que los mismos fariseos crucificaron a Cristo? Tenían las escrituras en sus manos, pero no eran espirituales, eran carnales, eran naturales. Estaban bebiendo pura leche espiritual. Esto le enseña Jesús a Pablo, y Pablo le dice lo mismo a la iglesia de los hebreos. ¿Por qué, pastor? ¿Qué tiene que ver la leche espiritual en el cristiano? Iglesia, cuando tú bebes los primeros rudimentos, eres niño. Eres un niño espiritual. Y lo dice en el versículo 13. Pero no solamente eres niño espiritual, sino cuando tú eres niño espiritual, cualquier viento de doctrina te lleva entre las patas. Cualquier persona te convence que esa es la verdad, porque siempre has bebido leche espiritual. Por eso dice el versículo 11, dice la palabra de Dios. No, el 13. Aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño. 14. Pero el alimento sólido, ay, yo quiero esa vianda, pastor. Me han hablado de la vianda, pastor, yo quiero vianda. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los que alcanzan madurez? ¿Quiénes son los que alcanzan la madurez? Los cristianos que alcanzan la madurez, ¿quiénes son? Allá el lejos solo la voz de la corona. Ahorita que pasa por ti.
Que se oiga conmigo. son los que ejercitan sus sentidos espirituales, ¿Quiénes son esos? los que han alcanzado la madurez. Los que empezaron a ejercitar y siguieron ejercitando sus sentidos espirituales. ¿Y cómo vamos a ejercitar nuestros sentidos espirituales? ¿Cómo los ejercitamos? Iglesia, cuando tú conoces la verdad y la verdad te ha hecho libre, nadie te va a engañar. Aunque seas un bebé espiritual, nadie te va a poder engañar, iglesia, porque tú ya conociste la verdad en Cristo Jesús. Pastor, pero puede ser, pastor, todos aquí dicen que conocen la verdad. Los que conocemos la verdad somos guiados por el Espíritu de verdad. No podemos decir que conocemos la verdad y ni siquiera oímos la voz del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo nos va a llevar en ese camino, en esa verdad llamada Jesucristo? ¿Cómo nos va a llevar? ¿Cómo? Por eso dice que el mismo Jesús se enfrenta con un fariseo llamado Nicodemo. Y a ese fariseo llamado Nicodemo, Jesucristo le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, podrás conocer las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero eso no te hace entrar en el reino de los cielos, sino ser como el mismo Jesucristo, el ejemplo de la iglesia. Nació, fue concebido por el Espíritu Santo. Tú y yo, para podernos llamarnos hijos de Dios, tenemos que nacer del agua y del Espíritu Santo. El que no naciera del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Alguien alabe a Cristo. Estoy hablando como una iglesia espiritual, no una iglesia natural. Por eso, cada palabra que proviene del cielo, iglesia, te va sacando de bebé a niño y de niño a adolescente, de adolescente a adulto. Cada palabra que proviene del cielo, esa es la que te da el crecimiento eficaz. Entre más tengas palabras del reino de los cielos, más crecimiento eficaz tienes en tu vida espiritual. Oiga, pastor, ¿y esto de qué nos sirve? Puedo tener la sabiduría de los hombres y puedo tener la sabiduría de Dios, pero ¿esto en qué me beneficia a mí? ¿En qué me beneficia? Yo puedo estar estudiando teología, hermenéutica, homilética, y eso a mí me beneficia para poder enseñar las escrituras. Sí, pero cuando tú estés allá, cuando seas llamado, cuando hayas muerto o hayas sido arrebatado, y empiecen a preguntarte acerca de lo que tú aprendiste, empiecen a analizar qué tipo de leche probaste, empiecen a analizar qué tipo de alimento espiritual comiste. Cuando te empiecen a hacer las preguntas y tú puedas responder a ellas, entonces el Rey de Reyes sabrá ahí si te dice: bienvenido, entra al gozo de tu Salvador, es a la derecha. O te dice: apartaos de mí, no os conozco. Cuando toques a la puerta: Jesús, tú eres la puerta, ábreme. La misma puerta te dirá: nunca te conocí. ¿Por qué? Porque estabas recibiendo un evangelio maldito diferente al que Pablo predicó. ¿Sí me entiendes? Te alimentaste no de la comida de la que envía del maná escondido, no, te alimentaste de un maná
que cualquiera lo sabe, lo compra, se lo come, pero no del maná escondido, no de los misterios del reino de los cielos que Dios estableció a través de las escrituras, misterios que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, iglesia, vas a ir a entrar a una iglesia y esa iglesia le vas a preguntar: oiga, aquí en esta iglesia ¿creen en los apóstoles y los profetas? No. Los apóstoles y profetas fueron hasta Juan, pero ya no hay más profetas y más apóstoles. ¿Dónde Jesucristo dejó fundada su iglesia? En el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. Hasta que hay muchos fraudulentos, así como hay fraudulentos apóstoles y profetas, evangelistas, también hay pastores y maestros. Así es que no te salvas, pero aún Dios ha tenido misericordia de su iglesia y aún en este tiempo sigue levantando apóstoles y profetas para que ellos enseñen a animar a la iglesia, para que vaya creciendo en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora entiendes, iglesia, cómo el mismo diablo se ha encargado de esconder el evangelio de verdad para dar un evangelio diferente, para enseñar a otro Jesús, a otro diferente que el que Pablo predicó. Y Pablo mismo dice: si viene alguno predicando a otro Jesús, si recibís a otro evangelio, ¿qué le dice? ¿Qué dice? Bien, lo vas a tolerar. No, hombre, este evangelio está papita, no, hombre, ¿verdad, pastor, que yo esto así? Sí, usted hágalo, váyase. ¿Ahora me entiendes? Y el evangelio de Jesucristo te enseña la verdad. Oiga, pastor, aquí y acá, mire, véngase. Vamos a la palabra, aquí le enseña a usted las cosas. ¿Estás conmigo, iglesia? Lamentablemente estamos viviendo tiempos peligrosos donde no se está sufriendo la sana doctrina, ¿sí me entienden? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonan maestros por todas partes, conforme a sus propias concupiscencias, sus propios pensamientos, su propia manera de interpretar las Sagradas Escrituras. Por eso dice: y apartarán de la verdad del oído y se volverán a los cuentos chinos, a los cuentos, a las fábulas. Y hay muchísimo pueblo llamado la Iglesia de Jesucristo que está predicando fábulas o que está recibiendo fábulas. Y a eso Dios los conoce como vírgenes insensatas. Dile a tu hermano que está a tu lado: así o más. Dile a tu hermano, a 3 hermanos que están alrededor tuyo: ahora entiendes por qué la iglesia de Jesucristo está incompleta. Ahora entiendes por qué la iglesia de Jesucristo está incompleta. No. Aquí nomás pastores, maestros y evangelistas. Los apóstoles y los profetas fueron hasta Juan. Está incompleta. Les falta conocer la profundidad. Conocen lo que está arriba
que es Jesucristo del cimiento, pero no conocen el fundamento. ¿Sí me entiendes? La profundidad del fundamento de Jesucristo no las conocen. ¿Sigues conmigo, iglesia? Esto, iglesia, esto lo sabe Satanás. Él sabe hasta ahora cómo confundir a la misma llamada iglesia de Jesucristo. Satanás sabe cómo meter mano negra en las sagradas escrituras. Por eso la iglesia de hoy en día, en vez de correr a la iglesia, corren a los hospitales, porque la iglesia está desolada, la iglesia está desprotegida. Los muros de Jerusalén están destruidos, las puertas están quemadas. ¿Por qué crees, iglesia, que hay tanta necesidad en la sociedad? Y aún en la misma llamada iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? No quiero que alguien se ofenda con lo que voy a decir, pero es lo que el Espíritu me dice. Porque faltan maestros, faltan profetas, faltan apóstoles para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice la palabra, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso hoy en día nos encontramos con una iglesia haciendo niños espirituales, niños bebés espirituales, donde esos bebés nunca alcanzan la madurez espiritual. Una iglesia que solamente empieza, pero no termina, como la iglesia de Jesucristo, que Jesucristo dejó. Una iglesia que no es guiada por el Espíritu Santo, una iglesia que es guiada por un hombre. Es por ello que la iglesia vive una generación de atropello por Satanás. Satanás no duerme. Satanás anda buscando a quien devorar. Satanás ha metido mano negra en la iglesia de hoy. Satanás se ha devorado hasta muchos llamados la iglesia de Jesucristo hasta hoy. Por eso Pablo, cuando al bendecir, al establecer la iglesia de Corinto, 2 Corintios, ya estamos terminando, iglesia, 2 Corintios 13:14, el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con quién, nada más con el pastor, nada más con el pastor, nada más con el diácono, nada más con el ministro. La comunión de Dios, iglesia, Pablo dice, sea con todos nosotros. Si no hay comunión con el Espíritu Santo, iglesia, no hay verdad en ti. ¿Por qué, pastor? Porque el Espíritu Santo es el que te va enseñando todo. ¿Cómo todo? Todo lo que está en las Sagradas Escrituras es el maestro de maestros. Y cuando tú haces algo inapropiado del Espíritu Santo, al instante Él te redarguye de pecado. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo te redarguye de pecado? ¿Qué pasa? A ver, maestro, enséñanos, ilumínanos. Haz acá, porque
Esa chica grita mucho sin hacerlo usted. Está quebrantando tu espíritu para que vuelvas nuevamente a Dios. Quebranta tu espíritu para que tú y yo podamos volver a Dios. ¿Y cómo hace para poderlo, antes de quebrantarlo? ¿Qué pasa en nuestra vida? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? Iglesia, mientras tú no peques, no vas a contristar al Espíritu Santo. Pero por si no sabes, cuando contristas al Espíritu Santo, es porque pecaste delante de Él o delante de Dios. ¿Qué pasa cuando pecas delante de Dios y se contrista al Espíritu Santo? Simple y sencillamente, como tú entraste a la carne y Él es Espíritu, Él sale de ti. Al instante tú te das cuenta cuando sale de ti, porque te sientes seco o seca, hueco o hueca, vacío o vacía. Al instante tú te das cuenta cuando te abandonó, cuando salió de ti por el pecado que hay en ti. Por eso la palabra dice que haya comunión con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso siempre Satanás va a tratar de que nosotros pequemos, para que no sintamos su presencia, para que no nos guíe el Espíritu Santo. Pero de ti y de mí depende que mantengamos esa comunión con el Espíritu Santo. Sabemos que si pecamos, tenemos paz para con Dios si le confesamos nuestros pecados. Y el Espíritu Santo vuelve y entra nuevamente en ti, pero pasaste una purificación antes en tu vida espiritual. La purificación que hizo que el Espíritu Santo se acercara nuevamente a ti, hasta que te hiciste más santidad, entró en ti y mora en ti y sigue guiándote. No perdiste el timón. El Espíritu Santo, que es el capitán, te lleva a la verdad y a la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso escrito está: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Por eso, iglesia, cuando Dios te sella como su hijo, te sella como parte de las ovejas de su prado. El sello del Espíritu Santo no es el que vas a tener en tu frente. No, el sello del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo está dentro de ti y te redarguye dentro de ti. Esos somos sellados con el Espíritu Santo. No solamente los que hablan en lenguas angélicas, no. Esos fueron llenos del Espíritu Santo, investidos por el Espíritu Santo. Pero el sello del Espíritu Santo se ve en tu corazón, iglesia. Ahí Dios conoce que tú eres hijo de Dios. Ahí Él conoce que Él ya te apartó para Él. Ahí conoce Él porque su Espíritu está dentro de ti. Y dentro de ti te guía a toda la verdad y a toda justicia. Aunque no estés de acuerdo con la doctrina. Pastor, ¿y por qué dice eso? Porque Satanás le sopló unas palabras a una persona y esa persona empezó a contender con la doctrina diciendo: no es así. Pero cuando tú quieras nos sentamos y hablamos a profundidad sobre los misterios para enseñarte la verdad en Cristo Jesús. En la comunión del Espíritu Santo, ya estoy terminando. En la comunión del Espíritu Santo, iglesia, ahí está la esencia de que tú y yo podemos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué es la comunión, pastor? Es la aceptación mutua,
La comunión es aceptación mutua, iglesia. Pero esa aceptación mutua no nomás es el domingo que vienes a la iglesia o el miércoles a las 7 de la tarde. Esa aceptación es constante, iglesia. Te despiertas. Oh, desperté un día más. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Porque me estás alargando la vida. Porque si no hubieras querido, hubiera quedado en el sueño y no hubiera despertado. Pero por tu gracia, vivo un día más. Ahora te pido que tú seas el guía en este día. Que me digas lo que tengo que hacer. Que me enseñes lo que tengo que decir. Que si hay una necesidad en el camino, pueda auxiliarle, pero no con mis palabras, sino que seas tú quien le hable a esa persona para que entienda, se convenza y tú la salves, Jesús. La comunión del Espíritu Santo, iglesia, es todos los días. Tú representando al ser humano, representándote como la iglesia de Jesucristo, pero vas a representarte como una comunión mutua entre Dios y los hombres. Esto no solamente me lo ofrece a mí como pastor, o se lo ofrece a los ministros, o se lo ofrece a los diáconos o a los líderes departamentales o quieres. Esto es para todos nosotros, iglesia. Pero hay una cosa, y termino con esto, que Dios nos pide a ti y a mí. Sí, Señor. Pregunta primero, pues, ¿qué es lo que Dios nos pide a ti y a mí? La obediencia. Obediencia. ¿Qué es lo que te pide a ti y a mí? Apártese de toda iniquidad, todo aquel que en nombre. En nombre de Jesucristo. ¿Qué más nos pide el Señor a ti y a mí? La santidad. ¿Qué nos pide el Señor y a ti y a mí? Adorarle. ¿Qué nos pide el Señor a ti y a mí como la iglesia? La fidelidad. ¿Qué nos pide el Señor a ti y a mí como su pueblo? Que nos aposentemos. ¿Qué nos pide el Señor a ti y a mí? Amarle con todo el corazón. ¿Cómo vas a poder amarle con todo el corazón? No suficiente. Para poder nosotros amarle verdaderamente de corazón, necesitamos no contristar al Espíritu Santo. Si no contristamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo cada día nos va a enseñar, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día vas a ir aprendiendo algo, otro día otra cosa, otro día otra cosa, pero con tu Maestro llamado Espíritu Santo a un lado de ti, enseñándote todas las cosas. Debemos entender que esta escritura es la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y si es la palabra de Dios, nuestro Dios es que es espíritu. Y para poder ser adoradores en espíritu y en verdad, o para poder leer las escrituras, necesitamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Una persona con mente natural, reitero, jamás podrá conocer las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dásela si es para él.
que no contristemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Porque Dios pide y quiere que nadie se pierda, que todos lleguemos al arrepentimiento, pero también al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a una varona perfecta, conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios no quiere bebés espirituales. Dios no quiere niños espirituales. Dios quiere hombres y mujeres violentas, con una hambre insaciable de conocer la verdad en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo, que fue enviado para guiar a su pueblo, a su iglesia, en espíritu y en verdad. Sí, Señor, aclara esto en nuestro fin. Por eso, iglesia, Mateo 25, ya no voy a abrir la Biblia porque no te asustes. Ay, gracias, pastor. Estoy bueno. Iglesia, en aquel día habrá dos iglesias. La una, la prudente, y la otra, la insensata. Estará junta una aquí y otra aquí. Y se les preguntará la misma pregunta a las dos. Y una responderá con la sabiduría natural, la sabiduría de los hombres, la respuesta. Pero otra responderá con la sabiduría divina de Dios. Y volverá a hacer otra pregunta. Y volverá a responder con sabiduría humana, con la sabiduría de los hombres. Pero la otra persona, la otra virgen, responderá con la sabiduría de Dios. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo, bueno, en capítulo 2, creo que es el 7, 6 en adelante. El 7, versículo 7, creo que es ese. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ya tienes la gloria de Dios sobre ti. Y lo aclara, no aclara la que ninguno de los príncipes. ¿Quiénes son los príncipes? Ay, pastor, ¿no lo saben? Pues los fariseos, los maestros de las escrituras. Ninguno de los príncipes conoció. Porque si la hubieran conocido, jamás habrían crucificado al Cristo de gloria. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que jamás han subido en corazón, el espíritu de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Señor Jesús, te amo. Ay, papito, ay, chulo, hermoso papito, ay, te amo. Este no es amor para mí. Ah, no, si son muchos besos. No, si me amas, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi Padre le amará. El que me ama, será amado por mi Padre. Y yo vendré a él y me
que esta vez a Él. ¿Por qué? Porque me ama. Porque guarda mi palabra. No guarda la palabra de los hombres. Guarda mi palabra. Y la palabra que yo he hablado no es mía, sino la gente me envió. Alguien alaba a Jesús. Porque le quiere gracia. Eso fue propósitos. Vamos a terminar cantando. Rey. Hoy Dios te está ofreciendo. ¿Qué quieres? ¿Que rellene tus huesos? Escúchame. ¿O quieres que te ponga todo nuevo? ¿Qué es lo que quieres? Dios te da esa opción. ¿Quieres que Dios te sane en esta noche, en esta tarde? Bueno, pues es lo que va a hacer. Pero necesitas tú quererlo para poder recibirlo. Porque Él es tan precioso que si tú no quieres, Él no lo hace. Pero ahí Satanás se hace grande en contra de ti después. Porque pudiste haber tenido la salvación de esa enfermedad y no la lograste. Gloria a Dios. Acomódate más atrás, por favor. Gloria a Dios. Right? Tu presencia. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia. Lo que amamos es estar en tu presencia. Lo que anhelamos, oh, es estar en tu presencia, en tu presencia. Segunda, aquí.